¿Qué tal, jóvenes? Buenos días. Gusto de saludarlos nuevamente. Hoy vamos a seguir trabajando con la materia de redacción y ortografía. Como ustedes ya tienen su nuevo folleto, vamos a trabajarlo todo va a ir relacionado con el nuevo folleto. Mi folleto es antiguo, entonces en número de páginas no vamos a concordar. Por eso les voy a colocar el título para que ustedes puedan buscarlo y de esa forma poder desarrollar la clase. El día de hoy vamos a trabajar con clases de enunciados. Dentro de ellos entra el enunciado, la frase y la oración. Veamos lo que es el enunciado. Está compuesto por uno o más signos que emite el hablante y capta el oyente. Posee sentido completo y concreto dentro de la situación en que se produce. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hablamos del enunciado estamos hablando de una unión de letras que forman una palabra. Entonces el hablante transmite algo y el que lo capta, ¿verdad?, logra formar oraciones o diferentes sentidos, pero sobre todo con sentido completo. Quiere decir esto que tiene un significado. Luego dice, los mensajes pueden estar compuestos por un solo enunciado o por varios concatenados por un significado. Para que tengan relación se distinguen dos tipos de enunciados, o sea, van a ir de la mano, van a tener un sentido completo porque se sabe lo que significa, pero muchas veces son muy cortos, entonces por eso pasa a ser un concepto. Y el enunciado lo vamos a dividir en dos. Lo vamos a dividir en las frases y en las oraciones. Las frases, ¿verdad?, son enunciados frasales y las oraciones son enunciados oracionales. Veamos lo que es la frase. Son los enunciados que carecen de forma verbal personal y se les denomina frases y pueden clasificarse en unimembres y bimembres. ¿Qué quiere decir eso? Dice que carecen de forma verbal, no tienen verbo, pero van a clasificarse en unimembres y bimembres. Los constituyentes de las frases son siempre palabras de orden nominal. Estos son sustantivos, adjetivos o adverbios, ya que no existe un núcleo verbal. Entonces, una frase únicamente va a incluir un adjetivo, un sustantivo o un verbo, que fue lo que vimos en la clase anterior. ¿Qué son frases unimembres? Son interjecciones o se comportan como ellas, tanto si están constituidas por una sola palabra, por ejemplo, lástima, gracias, vaya, mi alma, buenas tardes. Entonces se dan cuenta, ahí no va ninguna acción, entonces por eso no lleva forma verbal. Veamos las bimembres. Son más complejas y en su seno pueden apreciarse una relación predictiva. Son como oraciones a las que le falta el verbo. Por ejemplo, perro ladrador, poco mordedor, prohibida la entrada, a mal tiempo buena cara, de tal palo tal astilla. Si se dan cuenta, son frases más largas, ¿verdad? Se unen dos frases, pero no llevan verbo. Esa es la diferencia. Entonces, para que entendamos, la frase, si hablamos de una frase unimembre, va a ser únicamente un sustantivo o un adjetivo, ¿verdad? Una contraposición. Pero si hablamos de frases bimembres, vamos a hablar de dos frases juntas, pero lo que las caracteriza a las frases es que no van a llevar verbo, no tienen núcleo verbal. Veamos lo que es la oración. La oración es una idea lingüística dotada de significado, completa y núcleo verbal, y que no pertenece a otra unidad gramatical superior. Por encima de la oración se encuentran unidades de cualidad diferente, un párrafo, un capítulo, texto, etc. Por ello, tradicionalmente se considera la oración de la máxima unidad gramatical. Se puede decir que es una unidad estructural porque sus componentes están interrelacionados. Está compuesta por unidades menores, sintagmas, que se agrupan con una estructura determinada, ¿verdad? Habitualmente sujeto y predicado. Eso fue lo que vimos la semana pasada, en la clase anterior. Entonces, una oración va a ir completa con sustantivo, con adjetivo, con verbo, predicado o sujeto, ¿verdad? Esa es la diferencia. Les voy a colocar un video para que ustedes tengan una mejor explicación. Hola, hola. Hoy vamos a aprender enunciado, frase y oración. El enunciado. Un enunciado es un grupo de una o más palabras con sentido completo, es decir, si no tiene sentido o al leerla o decirla tienes la sensación de que lo que dice está incompleto, entonces es que no es un enunciado. Por ejemplo, fácil súper, esto es, no tiene ningún sentido. Sin embargo, si ordenamos las palabras y decimos esto es súper fácil, sí tiene un sentido completo, por lo tanto,
sí que es un enunciado. Los enunciados pueden ser frases u oraciones. Las frases no tienen un verbo. Por ejemplo, qué suave. Las oraciones sí que tienen un verbo. Por ejemplo, no tengo mucha hambre. Tengo del verbo tener. Las clases de oraciones. Hay 3 tipos o clases de oraciones: enunciativas, interrogativas y exclamativas. Las oraciones enunciativas son las que simplemente nos dicen cosas y pueden ser de 2 tipos: afirmativas, por ejemplo, Carla está cantando, o negativas, el sol no es un planeta. Las oraciones interrogativas se usan para hacer preguntas y suelen ir entre signos de interrogación. Por ejemplo, ¿te vienes a mi casa? O ¿cómo te llamas? O ¿cuánto te has gastado? Las oraciones exclamativas expresan sorpresa, alegría, miedo y van entre signos de exclamación. Por ejemplo, nos parece genial. Me he dado un susto de muerte. O nos encanta jugar a eso. Bueno, pues eso es todo por hoy. Espero que os haya quedado claro. Ahora lo mejor sería que lo pongas en práctica haciendo ejercicios para asegurarte de que lo has entendido. Si pudieron ver en el video, entonces nos da una mejor explicación de lo que es una frase y lo que es una oración. La siguiente clase vamos a ver las clases de oraciones que nos aparecen en el libro. Lo que les queda de tarea es escribir 10 frases unimembres, escribir 10 frases bimembres y escribir 10 oraciones. Esa es la tarea que tienen que realizar. Recuerden hacerlo en hojas, tomarle foto, enviármelo. Cualquier duda que va a la orden, pero guarden sus hojas porque tienen que entregarlas a su gestor. Que tengan buen día.